Andando. Ya, voy a empezar entonces. A ver, bueno, mi tutor en este tema fue Francisco. Francisco es un muy buen amigo que tiene la particularidad de hacerme pensar mucho, ¿ya? Así que siempre me ha tocado con él hacer varios turnos de... tenemos como un turno menos fijo juntos. Él está más dedicado a la UCI y yo a la UCIM. Y, y la verdad, desde el principio nos planteamos hartas preguntas, ¿ya? Realmente quien nos conoce como dupla sabe lo reflexivo que podemos llegar a ser, ¿ya? En fin, Francisco fue mi tutor. La idea de este paso es comprender los fenómenos fisiopatológicos involucrados dentro de la neumonía COVID, pero así muy someramente, yo creo que quizás hasta más saben por la tele, ¿ya? Identificar precozmente signos y síntomas de neumonía COVID, y yo creo que ese es como el enfoque de médico general que deben tener, y aunque vayan a salir un par de años más, si es que, no, eh, tienen que saber que esto va a estar por lo menos de forma endémica o con algunos casos, o bastantes casos, de forma constante, ¿ya? Aplicar las terapias iniciales, lo voy a decir, qué rol juegan usted o lo prehospitalario, comprender las bases de la terapéutica intrahospitalaria, en el fondo, eh, quizás no van a estar en el hospital para hacerlo, quizás algunos sí, pero es importante comprender, entender lo que se va a hacer, porque de usted va a depender derivarlo, ¿ya? Derivar tardíamente a este paciente puede significar fácilmente la muerte, ¿ya? Incluso a personas jóvenes. Así que más o menos esos van a ser los objetivos de esta presentación. Como bien lo pidieron previo al inicio del curso, querían saber harto de imágenes, así que me interesa darle unos tres tipos de imágenes, uno, dos, tres tipos de imágenes hoy día. Una que es COVID y la otra es un pulmón normal y un pulmón con nódulo. Entonces, ya le había mostrado y se lo voy a mostrar en el escáner cómo se ve un pulmón normal. ¿Se escucha bien todo bien, ¿no es cierto? Sí, Sí. sí, escucha bien. Ya. Sí, se escucha bien. Entonces, un pulmón normal se ve bastante negro, ¿ya? Este pulmón y lo que uno ve blanquito son tubos que avanzan, que son las arterias. Por lo tanto, los tubos, pese a que van corte a corte avanzando, nunca desaparecen, sino que se desplazan, ¿ya? Eso es súper importante para diferenciar lo que es un nódulo de una estructura que es más bien tubular. Hasta el final, ahí se ven unos puntitos que desaparecen, ya. Ahí se ve entonces cómo avanzan en un parénquima en general normal, ¿ya? De hecho, podemos ver otro detalle que son las fisuras longitudinales que van acá avanzando. ¿Se ve el mouse con mi manito que va avanzando? ¿Se ve Sí. la manito? Sí, Entonces, estas sí. son las fisuras longitudinales que van hacia arriba. El lóbulo inferior en realidad empieza bastante arriba. Es como una pirámide desde atrás. Ahí empieza el lóbulo inferior, la parte más apical del lóbulo inferior. Aquí empieza el otro. Y ahí, previamente, eso que vieron pasar fue la fisura horizontal que separa el lóbulo medio del superior, ¿ya? Eso son lo que normalmente se ve. Ahora quiero mostrarles este otro escáner para que vean cómo se ve una estructura que no es tubular, pero que aparece. Fíjense cómo van apareciendo puntitos que aparecen y no se desplazan, sino que desaparecen. Esos son nódulos, ¿ya? Este es un pulmón lleno de pelotitas. Esto es un cáncer, lo más seguro pulmonar. En el momento que conocí al paciente no supe bien si tenía histología, parece que sí. Eso que ven ahí, esa imagen ahí especulada, ¿ya? Justo en la cisura longitudinal a nivel del ilio, es un cáncer que lo más seguro ha tenido ya una siembra bastante importante a nivel de todo el pulmón. Y fíjense, todos estos puntitos que van apareciendo y desapareciendo son metástasis, ¿ya? Entonces ya saben identificar cómo se ve en un escáner, un instrumento que van a ver muy seguido en su formación y en su trabajo, cómo se ve un nódulo a diferencia de un tubito, ¿ya? Pelotitas que aparecen, y les voy a mostrar de nuevo la masa bastante fea, retráctil, que empieza a aparecer acá, ¿ya? En la unión de la língula con el lóbulo inferior, ahí, cerca del ilio, bastante importante, ¿ya? Entonces, para que tengan esa imagen en mente, me interesa más la imagen pulmonar sana, ¿ya?
porque lo vamos a ir comparando con algunas imágenes de COVID, que en realidad son bastante características. Entonces, Doctor, cuando me... disculpe, ¿podría volver a señalar, porfa, en el último tag, comparar las metástasis con los tubitos, digamos, Ah, fisiológicos? mire, Que no, por, no alcancé a diferenciarlo. por ejemplo, sígueme acá, sigue esta raya que se va a transformar en un punto y va a empezar a avanzar, ¿ya? Ese punto va ahí, va ahí, va ahí, sigue, se junta con ese, son puros tubos que se juntan. No es una estructura que corte a corte vaya desapareciendo. Pero fíjate, por ejemplo, uy, son puros pelotas que aparecen y desaparecen. Eso porque como van los cortes avanzando, son cortes, esto no es un video, son cortes, en un corte justo pilla la pelota, pero en el otro corte, como no es una estructura tubular, sino que no es una pelota, se pierde en el corte, ya no aparece. Entonces, cuando tú ves un punto blanco que se desplaza por ejemplo, este de acá, y va avanzando acá, en la base, ese puntito no desaparece de un corte a otro, continúa, pero desplazándose. Eso es una estructura tubular que ha sido cortada en los diferentes niveles. En cambio, cuando aparece una pelota y desaparece al siguiente corte o dura un par de cortes y se va, todo lo que pescaste ahí en ese corte fue un nódulo. En este caso, un nódulo bajo 3 centímetros. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Sí, súper bien, gracias. Ya. Me tocó hacer una presentación no sé si capacitación o de información a los médicos de APS, porque ya nos estábamos dando cuenta en julio de algunas estrategias que teníamos que tomar ya prehospitalariamente. Y les dije, bueno, en ese tiempo estábamos saliendo del pic y la verdad es que, bueno, harto trabajo me tocó eso. La verdad es que lo que se señala en ese tiempo, y con mucha razón ya, es que pese a todos los muertos o todas las enfermedades que se hospitalizan antes del pic, la mayor cantidad de pacientes es lo que viene en la cola del pic, ¿ya? Eh, y así se lo muestro un gráfico más adelante. ¿Ya? Lo más terrible en mortalidad, en hospitalización, en carga, en trabajo, es lo que viene después del pic, no lo que viene antes. La, Se hablaba también del R0, cuánto contagiaba una persona, y con eso uno podía saber cuánta inmunidad requería de rebaño, por así decirlo, rebaño natural, para lograr que esta enfermedad se contuviera solamente con toparse con personas con inmunidad. La verdad es que se calculaba aproximadamente un 60% de inmunidad de rebaño necesaria para que esta enfermedad no circulara como está circulando actualmente. Y en aquel entonces, en el momento de mayor contagio, ciudades tan importantes como Nueva York o Londres, ya sea en examen de prevalencia de serología con anticuerpos neutralizantes, era, pero muy por debajo de lo que necesitaba una comunidad para que solamente su inmunidad natural adquirida eh, lograra contener esta enfermedad, ¿ya? Así que la verdad que hay bastante gente sana y por tanto el pronóstico de aquí hasta que aparezca una vacuna eficaz, ¿m? Es que la gente que vaya quedando sana va a enfermarse en brotes, ¿ya? Y los brotes, su morfología, su altura, su velocidad y su descenso y los espacios que hay entre ellos van a depender de las medidas que se tomen a nivel comunitario, ¿ya? Desde cierre de colegios, cierre de centros comerciales, distanciamiento social, legislación de, no sé si el toque queda sirve, ¿ya? Pero bueno, digámoslo. En fin, así que tenemos para rato. Y quien no quiera verlo así, que bien. Que se arregle un rato. Bueno, y justo dentro de esa fecha, allá ya para Australia, uno se metía a Twitter, alguno que siguiera ahí alguna persona extranjera, ya en ese tiempo había un rebrote y había sido mucho mayor, con solo 3 semanas de desconfinamiento. ¿Ya? Aunque ellos abrían hasta los gimnasios, así que locura. Si uno se mete a la página de... Uy, se me olvidó la referencia. Pero si uno se mete a cifras oficiales del MinSal, hay una página bastante buena, de hecho la mostraba varios gráficos que son de esa página, en que muestra cómo se comporta por regiones el contagio diario, ya por 100.000 habitantes, y la verdad es que Magallanes está en un rebrote, pero así terrible, ¿ya? Si en su mayor pic, ellos teniendo como 8 camas críticas, tenían 50 pacientes diarios, ahora estamos como en los 200, así que la verdad es que allá está el infierno mismo, ¿ya? Nosotros que pasamos el pic, que vamos por acá, estamos en este promedio. Así que hay una
una forma visual de que pone esa página, las ciudades, las comunas más afectadas, Punta Arenas está ahí on fire. Como les dije, el pic que se produce acá, la cantidad lo área bajo la curva que representa la carga de pacientes que recibe el servicio, no se compara con la que queda, que tiene una caída mucho más lenta y por tanto una cantidad de pacientes de trabajo mucho mayor y de muertos, ¿ya? Miren, estos son los fallecidos. Imagínense, si esto ya era miedo, esto ya es... Pero esto ya la gente como que no lo ve tanto. Pero la verdad que se muere más gente ahora que antes. Y si uno ve la cantidad de contagiados por edad, la verdad es que la mayoría son los que, bueno, salen de la casa, po, 20 años, 50 años, pero lo que vemos en las UCI no es así, ¿ya? Es una patología bastante maldita. Ustedes habrán visto desde la Europa que los abuelitos eran los primeros, bueno, adultos mayores para Max, para todo en realidad, son los más afectados y los que tienen mayor mortalidad, ¿m? Lamentablemente. Para que se hagan una idea, si esta línea representa el límite de camas que existía previamente, solamente actualmente este límite, o este límite en el PIC, ahora estamos por acá, en Valparaíso, más de la mitad del cupo era COVID, que representaba mucho más de lo que antes existía totalmente de camas UCI, ¿ya? O sea, imagínense que de tener una UCI de 14 camas en el Van Buren, al transformarse en el centro de referencia de COVID, la UCI disminuyó la UCI normal, pero la UCI COVID solamente tuvo hasta 28 camas, ¿ya? Ahora está mucho más pequeña, pero 28 camas de la nada, o sea, de la nada hace 28 camas, ¿ya? O sea, es una cosa realmente, cuando alguien decía, no, si esto es mentira, incluso pacientes que murieron diciendo, no, si esto es un invento. Bueno, no era nada un invento. Más al tanto porque esto era el protocolo. Me interesa que los contagios, bueno, los contagios la gente tiene bastante miedo a salir de la calle, los médicos tienen bastante miedo a ver pacientes, pero la gente se contagia principalmente por contacto estrecho de estar un tiempo determinado compartiendo el mismo aire, ¿ya? No es necesario que te tosen en la cara para que una gotita caiga en tu ojo, ¿ya? Sino que compartir el aire, como quien diría, uy, la TBC, pero esto con 15 a 20 minutos compartiendo el mismo aire es suficiente. Y aquí hay una página súper simple de encontrar, de hecho fue publicado en un diario de circulación no científica, en que describen tres de los primeros casos analizados en detalle de cómo la gente se contagió. Este en un restaurante. Y el restaurante tenía, por ejemplo, varias áreas que circulaba el aire en forma como clúster. El aire acondicionado circulaba a la habitación de allá, como entre esas personas, otras por acá. Y la verdad es que vieron la exposición en tiempo al mismo aire. Y claro, po, personas que incluso personas que compartían el baño, se fijaban quién iba al baño de qué mesa, podían tocar las mismas cosas y no se contagiaban. Lo que fue determinante fue que un mismo aire estuvo por lo más de 15 a 20 minutos compartido con personas en esa área, ¿ya? Porque el aire acondicionado que compartían hacía que su aire y las partículas que quedan en suspensión, que son ya las microgotas, fueran las que causaban el contagio, ¿ya? Eh, bueno, por otro lado, esto lo voy a saltar porque el tema de acá era que esto fue el 20 de marzo, estábamos acá, expectantes, existía la UCI con unas cantidades X de camas, menos de, no sé, pues, 12 camas, esperando a los pacientes, camas libres, sabiendo que en Santiago estaba la pura embarrada, y nosotros acá, ¿qué irá a pasar? ¿Mm? Eh, bueno, sabíamos que yo me enfermé, de hecho, varios de nosotros nos enfermamos. Eh, en marzo, abril, por ahí fue cuando caímos los primeros. Cefalea, tos, mialgia, un dolor que te dan ganas hasta dormir de guata solamente porque te dolía la espalda estar apoyada. Un poco de fiebre, odinofagia, a algunos les dio anomia, que todavía no sienten el gusto, ¿ya? Y un grupo también desarrolla diarrea, que no es menor, ¿m? Pero se sabía ya entonces, si ustedes lo buscan up to date, del, del 80-81% de las personas que se diagnostica COVID no desarrolla neumonía o si lo hace muy leve, no requiere hospitalizarse. Por lo tanto, un 19% se hospitaliza porque requiere, entre otras cosas, oxígeno.
14% se convierte en una neumonía grave, ¿ya? Vamos a ver a qué podría referir eso. Y con una mortalidad que rodea el 2 al 3%, general, ¿ya? No de lo que se hospitalizan, del general, de todo. Y la historia natural del COVID se empezó a entender en que había una fase de respuesta viral, en que uno podía encontrar una PCR positiva, había una respuesta que trataba de hacer clearance de este germen, y después una acción más inflamatoria o hiperinflamatoria, que incluso no tenía nada que ver con la presencia actual del virus, ¿ya? El mismo sistema inmune queda, por así decirlo, loco, ¿ya? Y con una respuesta a veces incontrolable que llegaba hasta la muerte, ¿ya? El curso era determinado por algunos marcadores, por ejemplo, unos que bajaban, la linfopenia clásica, y otros que subían, siendo marcador de mayor gravedad. LDH, PCR, ¿ya? La proteína C reactiva, obviamente la interleuquina 6, que es la que activa el hígado a tirar todas las proteínas de reacción aguda, como la PCR, el dímero D, ferritina, troponina. Se entendía entonces que la primera etapa era bien sintomática, era la que uno estaba en su casa, ¿ya? Eso generalmente es la primera semana. La primera semana, a ver, se entiende. Yo me contagio, me expongo a un paciente enfermo, la incubación son más o menos 7 días. A la semana siguiente empiezo con los primeros síntomas, ¿ya? Dolor de cabeza, que es bastante abrupto, uno se da cuenta. A mí me tocó en un turno en que de repente salía un procedimiento, me dolía mucho la cabeza y dije, uy, qué raro, que me duele tanto trabajo. Igual estaba como cuarta pega. Oye, esto es muy, muy llamativo. Me fui a recostar, qué sé yo, y al día siguiente ya empezó con fiebre, y dije, llamé al doctor Wilson, que es el director de nuestro hospital, y ya, PCR positiva. Bueno, hay un 19% que dentro de ese curso empieza a requerir oxígeno, nota de disnea, consulta, y encontramos dentro de los exámenes de imagenología infiltrado, ¿ya? Y una fase más tardía, que generalmente después de las 2 o 3 semanas, un paciente bastante grave que generalmente se encuentra en la UCI, en que empieza ya el sistema inmune, independiente de lo que pasó con la parte viral, que puede estar incluso negativa, empezar una respuesta en un círculo vicioso y una bola de nieve que avanza hasta muy catastróficamente. Ahí en ese tiempo se hablaba de hidroxicloroquina, de antivirales, antileuquina, en fin. No los quiero meter con eso. A mí me interesa esto, ¿ya? Vamos a agregar entonces que dentro de la inflamación también hay coagulopatía. Pacientes con COVID que han requerido hospitalizarse al alta deben irse con profilaxis porque son pacientes que tienen una muy alta probabilidad de hacer algún evento trombótico. Y ahí volvemos al TEP y al TDP provocado, ¿ya? Y quizá el mensaje que va a hacer este seminario, esta clase, es que la dificultad respiratoria, ¿ya? Una posible hipoxemia es bastante silenciosa, ¿ya? Hay dificultad aparente para respirar, pero es bien poco notada por los pacientes, ¿ya? Y les traje este caso, y escuchen bien la entrevista, porque era un paciente que lo traían por tercera vez, por segunda vez, a la URA. Ya, don José, ya. Usted estaba en la residencia sanitaria, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ah, ya. ¿Usted siente ahogo o estos días sentía ahogo? Nada. Nada. Por ejemplo, usted cuando iba al baño se bañaba y eso de secarse y todo eso le causaba ahogo, cansancio o algo así? Sí. Eso sí. Medio pesado, sí. ¿Hace cuánto que sentía ese cansancio? Como 2 días más. Como 2 días. Ya, usted a todo el mundo le ha dicho que no siente ninguna cuestión. Usted le ha dicho a todo el mundo que no siente ninguna cuestión, como está súper bien. Eso es como usted se siente. Claro. Ya. ¿Y ayer también lo trajeron? Sí, ayer ya. Por lo mismo, por la saturación. Sí. Ya, perfecto. ¿Usted no sentía nada? No. Ya, perfecto. Eso es como llamativo. ¿Se escuchó bien eso? Sí. Sí. Esto lo tuve que grabar porque fue demasiado así. El tipo, póngale que eran las 10 de la noche, y se quejaba de que por segunda vez lo tenían en la urgencia, esperando nada, y lo habían sacado del hotel, imagínense la hora de dormir, qué sé yo, toda la tarde ahí, porque el hotel, muy bien hecho, después que fuimos ahí también a insistir con unos compañeros en que era importante que tomaran la frecuencia respiratoria, que tomaran la saturación, habían encontrado que el paciente en algún momento desaturó al 94,
y su frecuencia respiratoria era de 26, ¿ya? Pero el caballero, claro, a la simple pregunta si usted se ahoga, no sentía necesidad de responder que sentía una dificultad de que se ahogaba. Pero si uno era mucho más minucioso, en este caso fue simple, ya le había preguntado varias veces, pero si uno empieza a preguntar, ¿y usted sube escalera se cansa? ¿Siente como que le falta el aire cuando hace tender la cama, tomar peso, que antes no le pasaba? Y las personas que tienen neumonía responden a esa pregunta que sí, ¿ya? Pese a que uno le preguntó recién si usted se ahogaba y dice que no. Es una cosa muy, muy rara, hasta casi como que puede ser encefalitis, no sé. Pero ¿cómo tan disociado el hecho de que uno pregunte una cosa de varias formas y tenga respuestas tan distintas? ¿Ya? Eso le pasó mucho a los médicos, nos pasó, en que uno decía, pero el paciente está re bien. Y el paciente, algunos pacientes se han devuelto porque el paciente quiere puro irse, ¿ya? Pero si el médico es lo suficientemente correcto en pesquisar una neumonía, va a entender de que si una frecuencia respiratoria está mayor de 20 o una saturación menos 94, 96, no es normal, po, ¿ya? Este paciente, dentro de la conversación que teníamos con el médico de la URA, decía, no, está bien este paciente, bla, bla, bla. Él es fumador, así que puede que sature 92 basal. Yo miraba nomás, yo no miraba nomás. Y me miraba a mí mismo, yo también decía, chuta, sí, ¿cuántas veces he dicho lo mismo? Pero esta patología nos trae bastante desafío. Esta fue la radiografía que presentó este paciente. Entonces, vamos a traer a la luz. ¿Arantrax? No, ¿cómo es? Giorgio. Ayúdenme por favor con el nombre. Hágase presente. Aranza. Aranza. ¿Estará por ahí Eh, Aranza? sí, Ya, Aranza, cuéntame. ¿Tú cómo podrías describir esta radiografía? em, ya. Eh, creo que está bien penetrada porque se ven los primeros ¿Mm? ¿Sí? em, cuerpos vertebrales. Claro. Em, se Mostrar ve, algo. se ve desde el ápice hasta los recesos costofrénicos. Claro. Em, Digamos la, que está centrada, digamos que está centrada. Igual sí, está medio raro el caballero. porque la tráquea no sé. Tiene como la cabeza girada hacia un lado, entonces hay una curvatura arriba, pero la tráquea generalmente no es simétrica, no está en medio, está tirada hacia la derecha por el arco aórtico. Por eso el bronquio izquierdo es más largo y horizontal que el derecho, que es más vertical y más cortito. Ya. Bien. Pasando Em, todo eso, ¿qué te parece la silueta cardíaca, por ejemplo? mm, Grande, chica. no sé si está un poco aumentada. ¿En qué te fijaría objetivamente para decir El que hay índice que sea un mayor a sí, 0,5. perfecto? No, no la tiene, no la tiene. Está normal. ¿Qué te parecen los campos pulmonares? Igual se ven, o sea, se ven como, no sé si un infiltrado difuso como bilateral. Perfecto, perfecto. Muy bien. Hay un Y infiltrado, sí, que es más bien periférico, ¿ya? Ahí se ve mucho más algo, ¿m? Pero uno que no está acostumbrado a ver radiografías virales, generalmente uno nos pone una mancha que borra borde o se solapa con otro borde, o uno dice, no, si esto puede ser la mama en una mujer, o esto puede decir, no, no, es tejido blando que en el fondo aquí se proyecta más y se ve más raro. Pero claro, ahí, toda esta parte periférica hay algo más denso, ¿ya? Y viendo el paciente bien, uno pensaría, no, esto debe ser tejido subcutáneo, no sé, algo que esté como causando más densidad, pero no es nada. Pero no, po, frecuencia 26, saturación 94, en algún momento, ni siquiera permanentemente, dijimos, no, hagamos un escáner, esto no es normal, ¿ya? Y este fue el escáner. ¿Recuerdan un escáner normal? Para que hagan la diferencia. Miren, toda esta zona blanca de vidrio esmerilado, ¿ya? No es normal. ¿Qué se define por vidrio esmerilado? Cualquier densidad, ¿ya? Una densidad aumentada del parénquima, pero que no borra los vasos sanguíneos en su paso. Si ustedes ven, ustedes igual pueden seguir en esa área blanca de vidrio
ven la vasculatura como la atraviesa, o sea, no la borra, ¿ya? Cuando ustedes no logren seguir un vaso sanguíneo a través de algún relleno, eso ya no es vidrio esmerilado, eso es un relleno, ¿ya? Entonces, primer concepto, el COVID en las primeras etapas, en la semana que le corresponde a la neumonía, que sería en el fondo aéreo. Una semana de incubación, una semana de síntomas simples la tercera, en el fondo, semana de la historia natural, pero la segunda de clínica, ¿ya? Es la etapa de neumonía inicial. Y esa se presenta con vidrio esmerilado, o sea, es un edema tenue de las paredes de los alveolos que en el escáner se ve como que no está relleno de todo el aire, hay aire, pero uno ve que el intersticio está aumentado en densidad, en grosor, tiene agua. Porque el vidrio esmerilado es bien en específico, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser hemorragia alveolar, puede ser muchas cosas, ¿ya? Pero en un contexto de pandemia, en una clínica de varios días como de COVID, con contacto de COVID, en una residencia de COVID, y con la distribución que les voy mostrando, esto es COVID, ¿ya? ¿Habían visto un escáner de COVID? Sí, pero en redes sociales. Nos No. mostraron en una de las presentaciones. Perfecto, ¿ya? Para que se vayan habituando a lo que es una neumonía. Este paciente, que lleva, si uno escarba bien la anamnesis, 2 días con disnea, aunque uno podría que se aumentarla más, y uno calcula los días del inicio de síntomas, como para calcular cuál es la segunda semana en que empieza la neumonía, ustedes ven que la radiografía no es tan terrible como lo están viendo acá, po. O sea, esto, yo me iría al baño de puro miedo de tener esta cosa en el pulmón, ¿ya? Ya. Entonces, les cuento un poco la historia de lo que pasó al principio. Lleva a la gente en marzo con síntomas de COVID, una neumonía compatible con COVID, y la verdad, esperábamos. Le poníamos oxígeno, que le fuera bien, que le fuera bien, ¿ya? Y si se empeoraba, se entubaba. Y si estaba muy terrible, se pronaba incluso, que es lo que uno conoce habitualmente del prono. El prono se hace en ventilación mecánica en personas que tienen una insuficiencia respiratoria muy severa. Y finalmente, cuando sale el paciente, se rehabilita de lo que sale. ¿Mm? Esas unidades ya no son la UCI, generalmente son de recuperación, UCI, que los UCI COVID inicialmente eran de pacientes de recuperación post-extubado o pacientes que inicialmente llegaban con una neumonía, se vigilaban y le iba bien y se iban para la casa. Entonces, esta neumonía, ¿cómo la explicamos fisiopatológicamente? Tiene varios componentes, ¿ya? Primero pensábamos entonces que era simplemente la inflamación del COVID, ¿ya? Pero después nos dimos cuenta, o por lo menos hay bastante hipótesis, o sea, respaldo sobre esta hipótesis, en que el propio daño que ejerce la respiración sobre el pulmón del paciente multiplica la inflamación, ¿ya? Y nosotros entonces los primeros meses, en marzo, veíamos que los pacientes llegaban no solamente con días de síntomas, sino con días de disnea, 5, 7 días de ahogo en su casa. Ahogo que implicaba una frecuencia respiratoria de 30 hasta 40 y retracciones que habla de presiones transpulmonares que están ahí afectando a todo lo que está pasando dentro, ¿ya? Con necesidad finalmente de una intubación, ¿ya? Un estado más crítico y ver la evolución según lo que se hacía en ese entonces. ¿Mm? Pues resulta que empezaron a aparecer ciertas intervenciones como el pronovigil, ¿sí? La cánula de alto flujo y los corticoides que hicieron que en personas que consultaban más previamente, ¿ya? O quizás esta que se intubó, quizás estaba siendo vigilada 2 días antes en el hospital, ya no solamente se observaba, sino que se aplicaban estas 3 medidas y lograba quebrar la curva. Esa persona ya no se iba a intubación. ¿Sí? Entonces, el prono, la cánula y mejoraban la curva, pero habían pacientes que igual empeoraban, ¿ya? U otros que iban bien, pero en su camino había un quiebre y hacían una cosa mucho más larval, que puede ser, por ejemplo, personas con un TEP, ¿ya? Antes que se supiera que había que anticoagular a mucha más gente, y se hacía profilaxis nomás, se aparecían muchos más TEP que explicaban muchas fallas respiratorias que quebraban su curso en la mitad de la hospitalización. Eh, y en general las evoluciones más tórpidas que llegaban a peor pronóstico, pero quizás podrían salir, tenían relación más bien con edad más avanzada o mayor carga de comorbilidad, ¿ya?
Demuestro entonces lo que algo que ustedes tienen que ser súper sensibles, ponemos acá, en que las retracciones hablan de una presión sobre el pulmón anormal, ¿ya? Uno podrá correr media hora, una hora, un partido de fútbol, una bicicleta, un entreno, qué sé yo, pero el mantener 3 días, porque el COVID no se va, no dura 2 horas, pues. Mientras aparece, aparece y va empeorando cada vez más. Imagínense 24 horas bajo esa presión en un pulmón no normal, en un pulmón que está inflamado por el COVID, ¿ya? Así que en ese pulmón inflamado que ya tiene mucha cosa patológica, darle otra cosa más no es menor, ¿ya? Y explicaría en parte el mal, la evolución natural a la catástrofe del COVID. ¿Mm? Entonces, aquí viene el tema de la ventilación injuriosa, ¿ya? Y es una cosa que se ha estudiado y comprobado desde mucho antes en lo que es la ventilación mecánica invasiva, en que, por ejemplo, en personas que se ventilaban, o sea, no, son pulmones de chancho en realidad, se ventilaban con pocos volúmenes, o sea, había unas zonas que se atelectasiaban, ¿ya? Eso implica, ¿qué implica que un alveolo se atelectasie, se colapse en relación a la fuerza necesaria para abrirlo? ¿Quién puede decirme eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Un alveolo que se colapse, yo lo quiero reabrir. Las presiones que necesito para eso. ¿Quién me puede hablar? ¿Quién me puede decir sobre eso? O sea, aumentan muchísimo más. Es como lo que sucede con dos láminas de vidrio que están pegadas por una película de agua, ¿no? Como la... Como, Hay no un sé, ejemplo más fácil. El Con ejemplo los globos, del globo, ¿no es cierto? ¿Y quién explica esa diferencia entre reabrir un globo o un alveolo o simplemente inflar un alveolo ya abierto? ¿Qué Surfactante elemento? pulmonar, Ah, surfactante. es surfactante, ¿no es cierto? El surfactante actúa bien mientras el alveolo esté abierto en el fondo. Si yo colapso el alveolo, para reabrirlo necesito mucha presión. Entonces, cuando uno ventila a niveles muy bajos, muy bajos, a tal punto que parte del pulmón está colapsado, y yo meto una presión para supuestamente ventilar todo un pulmón, la verdad es que voy a estar ventilando medio pulmón con la presión que ventilo todo el pulmón. O sea, sobredistendiendo ciertas unidades mientras que otras están totalmente cerradas. ¿Se entiende eso? sí. Sí, Por lo tanto, algunas unidades que nunca lograron abrirse porque necesitaban mucha más presión de la habitual que un alveolo abierto, otras estaban recibiendo toda la presión y se sobreextendían, y ese generó un daño. O simplemente el sobreextenderlo todo, o sea, todo inflado, pero más encima mucha presión, también rompe capilares, rompe estas secciones donde justamente llega la parte vía aérea y se transforma en la parte respiratoria. ¿M? Eh, Son lugares de cizallamiento en que generan rotura y la parte mecánica se transforma ya en un efecto biológico de citoquina, inflamación, celularidad, etcétera, ¿ya? Entonces, la ventilación en general, por lo menos en la que es invasiva, está claro, y de ahí desde entonces, hace varias décadas, que se ventila cuando son ventilaciones por distrés y cosas así, a una volumen de corriente, o sea, un volumen que entra y sale, eh, más pequeño, ajustado por kilo peso ideal, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque si yo ventilo como si estuviera ventilando a una persona en una colecistectomía, ¿ya? En que se ventila nomás para que oxigene, qué sé yo, pero por 3 días no es lo mismo, genero daño, ¿ya? Así que la ventilación mecánica protectora, que es el término que se ocupa para este tipo de ventilación en que se ocupa menor cantidad de volumen, lo suficiente para ventilar y producir oxigenación, eso, esa es la manera en que menos daño se produce. Eso al contexto de una persona COVID que está 24 horas produciendo un cizallamiento de su pareja pulmonar que ya está inflamado, ya tiene una cosa biológica de citoquina, de celularidad, y yo más los cizaños, ¿ya? Genera como una amplificación de la inflamación, ¿ya? Y por eso mantener una respiración perjudicial, como estas personas que están con retracción específicamente, que el signo es el signo clínico de la traducción clínica de las presiones dentro del pulmón, pero ustedes pueden ver la frecuencia respiratoria, pueden ver la profundidad en fondo de la inspiración, que ustedes dicen, chuta, este paciente no está respirando lo mejor posible, ¿ya? Y así como un pulmón se podría en pocos días transformar en esto, ¿ya?
Se fijan vidrio esmerilado. Ustedes ven los vasos como pasan, pero el pulmón no está normal, está más blanco. ¿Ya? Vidrio esmerilado. Ya, la posición prono entonces, en lo que es el distrés respiratorio, ese, no sé, el ANTA, la neumonía grave bacteriana que estaba tan grave que lo ponían de guatita, tenía un concepto de que reabría, hacía colgar el pulmón y alguna unidad que estaba encerrada, por solamente el peso, ¡pum!, lograban reabrir el velo cerrado y eso mejoraba bastante la oxigenación y el BQ. En el COVID, donde uno ve vidrio esmerilado, no ve alvéolos colapsados, ve edema, pero lo que está de fondo es un problema vascular. Se pierde la regulación normal en que envío sangre a la zona iriada y no envío sangre a la zona menos iriada. Eso se pierde, incluso se invierte. Y poner la posición prono, aparte de una cosa mecánica, también mejora esa relación, ¿ya? Disminuye esa inequidad que se produce por trastorno de la fisiología normal de la vasculatura y la terminación de los flujos que van a qué área del pulmón, ¿ya? No es por reabrir, ¿ya? En un primer momento cuando uno ve virus esmerilado, no como el distrés respiratorio en que uno ve todo blanco, condensado, no virus condensado, no se ve la vasculatura, y uno con el prono en ventilación mecánica, más buena cantidad de presión basal, ¡pum!, reabre los alveolos y mejora la ventilación. No, esta es una cosa más por la vasculatura, ¿ya? Entonces, el ver a un COVID y decir, chuta, esta persona estará bien, estará mal, tendrá neumonía, en realidad es súper simple. Ustedes cuentan las respiraciones, saturan al paciente, ¿ya? Una cosa que se ve poco, no se ve tanto, pero ve la perfusión clínica, ¿ya? El moteado que va desde que no veo nada hasta que veo solamente la rótula, voy avanzando en círculo en áreas más grandes hasta que compromete toda la pierna, o es simplemente el llene capilar, que como Carlos bien le gusta recordar, son cosas que responden bastante bien y rápido a la reanimación en un, por ejemplo, un shock séptico. Suceden también en COVID y suceden cuando más grave, más sucede. O sea, pese a que es viral, uno no tiene como esa idea, pero es un shock séptico, porque es una infección que causa un compromiso de perfusión y hemodinamia. Bueno, por suerte eso se ve en los más graves. Pero en el fondo son pocas cosas y muy clínicas las que nos permite saber el estado de un paciente. Nosotros hicimos un flujograma interno y en el cual nos dedicamos también a hacer mucha educación de cómo hacer el prono, ¿ya? Y porque el prono no es una cosa muy cómoda, ¿ya? Hay gente que duerme todos los días de guata. ¿Cuánto duermen de guata? ¿Quién duerme de guata? Yo, Yo también. Dos, yo, tres, cuatro, Yo, cinco, seis. ¿Nada más? Ya. boca arriba me ahogo. No es mucho, pero hay gente que duerme fantástico de guata. La mayoría no, ¿ya? Me incluyo. Yo me tengo que poner almohada y cosas así. Bueno, poner a los pacientes prono no es simplemente decirle que se dé vuelta y listo, ¿ya? Hay un montón de precauciones. Bueno, cuando están ventilados, inconscientes y bloqueados muscularmente, donde no se pueden ni mover, la verdad es que ahí depende mucho de la enfermería, de los lugares donde se ponga protecciones para el apoyo, de no, ya no son los talones, son las rodillas, los codos, la cara, ¿ya? Pero una persona que está despierta, eso se obvia un poco. La persona logra moverse cuando está muy aplastada y evitar su úlcera por presión él mismo o ella misma. Pero estar cómodo en esa posición, despierto, 5, 10 días, es súper difícil. Por lo tanto, la indicación que uno pone en el papel no puede simplemente quedar en el papel. Es todo un trabajo en una persona vigil de estimular, de acomodar, de ayudar, de dar analgesia. Es súper complejo, ¿ya? Y se han inventado varias cosas. A mí me encanta usar frazadas, ¿ya? Pero en realidad hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Algunos pacientes que son muy lábiles a no estar de guatita, o sea, un paciente que, se lo voy a mostrar más adelante, un paciente que puede llegar con frecuencias de 40, desaturando 70, y lo pongo de guata y mejora muy bien, pero resulta que va a comer y se pone de lado y desatura así a morir. Entonces, en esas personas que hemos tenido, le ponemos sonda nasogástrica, le ponemos sonda Foley, o sea, no se da vuelta para nada, ¿ya? Para nada, por varios días. Eh, por ejemplo, les traje un video del terapeuta de nosotros, ¿ya? En que él, mide todas las acomodaciones que él trae, él le va a explicar al paciente de que le va a hacer alguna intervención, de que lo va a poner en cierta posición, habla con el paciente, una relación bastante interesante, a diferencia de otras personas, por ejemplo, estar inconsciente, en que acá hay todo un trabajo que implica convencer
al paciente, involucrarlo dentro de tu terapia, ¿ya? Es el homólogo a hacer todas las acomodaciones de perilla en una ventilación mecánica. O sea, uno dice, bueno, ya, quiero que este paciente ventile tanto, le cambio la frecuencia. Quiero que este paciente me gatille mejor porque está respirando el sol, entonces le acomodo una presión tanto para que se acomode al ventilador. Entonces, todo eso que normalmente en una UCI lo hace en una máquina, ¿ya? Acá hay que hacerlo en la cabeza del paciente. ¿Ya? En la cabeza del paciente tiene que haber menos dolor, en la cabeza del paciente tiene que haber un entendimiento porque está de guata, tiene que el paciente comunicarnos cuáles son sus molestias, ¿ya? Y todo eso es un trabajo que el terapeuta principalmente, pero todo lo tendremos que hacer, implica que le va a ir mejor al paciente. Entonces aquí el terapeuta ya está acomodándolo, ya ahí tiene una almohadilla para la cara. Aquí me da mucha risa porque era como medio brusco, pero en realidad el terapeuta es muy, muy bueno en lo que hace, quedan los pacientes pero muy cómodos. Algunos ya con cervicalgia, ya en que tienen incluso hacerle masajito y uno mira a los pacientes y dice, oh, como que de repente le da envidia, así como, ucha, qué rico que me hagan masaje y de guatita, qué sé yo. Pero después me acuerdo que están enfermos y no, se me quita todo. ¿Ya? Pero claro, y de hecho tenemos al fondo quizás ahí se ve unos colchones de medio cuerpo que son iguales que los de spa, ¿ya? Con el orificio para la cara, un espacio para meter las manos por debajo, incluso para estar viendo el celular, ¿ya? No todos son, finalmente uno transita por varios tipos de acomodaciones hasta que el paciente se va cansando de una y otra y tiene que uno ir innovando y nomás, ¿ya? Entonces le está explicando que puede poner la mano primero para un lado, después para otro lado si se cansa, y ya en última instancia quizás de lado, pero la verdad es que de lado tampoco es lo óptimo. ¿Mm? Es todo un trabajo, yo creo que una de las cosas más difíciles del manejo de la no invasivo del paciente COVID grave en el fondo, es este punto. Ujú. Finalmente el paciente queda tranquilito, ¿ya? Este caso todavía está con frecuencias de 23, llegó mucho más que eso, saturando 96, ¿ya? Sin adrenergia, con frecuencias bajo 90, la piel más o menos tibia, ¿ya? Sin piloerección, ¿ya? Respirando un poquito, sin disnea. Ya. Entonces, la cánula de alto flujo, y ya se lo habían avanzado la vez anterior, pero me interesa mucho que entiendan el concepto, es una maravilla, ¿ya? O sea, existían los libros, nosotros los preguntamos entre las pruebas del año pasado y siempre se equivocaban, ¿ya? Y se confunde mucho, porque la cánula bigotera nasal, ¿ya? A la cánula de alto flujo son cosas muy distintas, ¿ya? La, la, el raciocinio detrás de esto es que barre con tanto flujo de aire toda el área superior a la epiglotis, que es el espacio de espacio muerto necesario para respirar, o sea, elimina espacio muerto, ¿ya? Por lo tanto, si en una respiración yo tengo que entrar 500 ml, pero de esos 500 ml, 200 se me dan espacio muerto, la verdad, del esfuerzo de 500 ml, 300 nomás me llegan al alveolo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si con este barrido yo esos 200 ml lo reduzco a 100 ml? Significa que para respirar exactamente lo mismo, solamente tengo que movilizar 400 ml. Eso siempre, siempre es mucho menos carga para el paciente. La disnea es una cosa muy compleja que, entre otras cosas, incluye cuánto esfuerzo estoy haciendo yo para ventilar. Entonces, muevo menos, ya distiendo menos el pulmón, otro beneficio, porque reduzco el espacio muerto. Esa es la gran importancia de la cánula de flujo, reduce espacio muerto. Incluso con FIO de 21, yo reduzco espacio muerto, ya es beneficio, ¿ya? La cánula de alto flujo tiene las tres cosas que uno busca en un aporte de oxígeno. Primero, en que tú le das una FIO2 conocida. Tú puedes regular la cánula de alto flujo desde 21 a 100%, ¿ya? Y es conocida porque, a diferencia de una bigotera en que uno le da 3 litros, ¿ya? 2 litros, pero si el paciente es respirador bucal, o el paciente tiene, o por ejemplo, una Venturi con, no sé, 15 litros, ¿ya? O a un flujo tal que llega hasta 40 litros, pero si yo respiro 30 veces por minuto en medio litro, ¿cuántos son 30 por medio litro? 15. Por ejemplo, si yo respiraba 40 a un minuto,
40, tenés que llegar como a 40 respiraciones respirando un litro para ya empezar a que el dispositivo, pero con más flujo, no sea suficiente para agarrar todo el aire que quiero agarrar, ¿ya? Ahora, justamente, cuando ustedes más flujo le dan a una Venturi para darle más FiO2, menos flujo aporta, ¿ya? Le dan más FiO2 y eso sacrifica flujo, ¿ya? En cambio, con ustedes con poquita FiO2 llegan a flujo de 40, pero eso no le aporta una gran FiO2. Entonces, la SINAF, que es la cánula de alto flujo, le da flujo, le da FiO2 y más encima le da humedad, ¿ya? Cuando son muy alto flujo tienen que tener un humidificador que no es solamente pasivo, no es que el aire pase por agua y se humidifique. Hay que calentarlo, eso se evapora y eso se va dentro del recorrido. Entonces, y controla la temperatura de eso, controla el flujo del aire y controla la FiO2. O sea, es la raja, ¿ya? Si ustedes tienen que ver un dispositivo que podría servir para todo en realidad, es la SINAF. Ahora, nadie va a estar tratando con SINAF a todo el mundo porque la verdad tiene un dispositivo caro, o sea, no es una bigotera, ¿ya? Doctor, ¿Sí? Cuéntenme. ¿qué sí? ¿Cómo el acrónimo SINAP? ¿Cómo es? Cánula nasal de alto flujo. Ah, ya. Sí. Y en inglés, High Nasal Flow HNF, HNF. Sí, HNFC. Cánula de flujo nasal alto. Sí. Doctor, tengo una pregunta. Cuéntenme. ¿Cómo se compara la SINAP con el CPAP? ¿Cuál es la diferencia? Ya. Aquí no hay presiones, ¿ya? Aunque tiene un flujo hasta de 60 litros por minuto, capaz de satisfacer cualquier necesidad de ventilación de cualquier paciente, a cualquier frecuencia, cualquier volumen corriente, no da presión. Con suerte calculan 6 centímetros de agua o no más. Cuando tú tienes un CPAP, puedes dar presiones hasta 10 fácilmente centímetros de agua, lo cual abre vía aérea, pero no solamente de la parte superior, que podría ser, por ejemplo, para un SAOS, ¿ya? En que en el fondo mantiene la lengua desapegada de las paredes, mantiene la hipofaringe, no se colapsa, incluso podría mantener bronquiolos que colapsan fácilmente, por ejemplo, en un EPOC exacerbado, tú le pones eso y ya hace un armazón con presión de toda una vía aérea más importante, pero eso es una presión que está sellada, ¿ya? Es una máscara, ya sea nasobucal o facial, o incluso que cae la cabeza entera, ¿ya? Como Helmer, que tú le das presión a una vía aérea constante, como que tú pusieras la boca a otra persona sellada, le tapas la nariz y sella. Si tú no lo haces sellado, no te funciona la técnica, porque está a base de presión. Acá lo que estás barriendo aire de la epiglotis para arriba, ¿ya? De la glotis para arriba. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y solamente en CPAP, o sea, como el continuo. Aparte tiene el IPAP, que le da, aparte del basal, que es como el armazón para abrir la vía aérea, el que le da el impulso de la inspiración, el que te relaja, el que en el fondo le descarga el trabajo a la musculatura de inspiración. Es como el bastón, ¿ya? El bastón. Solamente para que lo sepan. Cuando uno que no se maneja mucho en eso, ya, me ginzo el pie izquierdo y yo voy y me pongo el bastón en el pie izquierdo, o sea, en el lado izquierdo, mal. Lo que el bastón quiere no es que tú no pises, sino tú que descargues. Entonces tú te pones el bastón en el otro pie, cosa que cuando dé el pie malo, la mitad del peso se va al bastón y la mitad del peso se va al pie malo. Lo descargues, no lo elimines. Es lo mismo acá. Lo que hace el IPAP es darle un soporte para que la presión necesaria para expandir así el pulmón no lo haga solamente en los intercostales y el diafragma y todo, sino que lo haga en parte eso y en parte la presión que tú estás ejerciendo, ¿ya? Eso se siente como que tú casi ni haces esfuerzo en respirar. Esa es la sensación de disminución de la disnea que tiene también el BIPAP, ¿ya? Muchas gracias. Entonces, tenemos que para la inflamación que tenemos en el pulmón, que lo genera el virus, están los corticoides, que también han disminuido mortalidad, intubación y tiempo de estadía en el hospital. Por una cosa lógica, un poco en el fondo estamos moderando la inflamación, y está demostrado. El CPAP, que disminuye espacio muerto y disminuye entonces el trabajo necesario para, en el fondo, no distender el pulmón, disminuir el trabajo de la disnea. Y el prono, que en las etapas iniciales
tiene el sentido de no que reabrir, sino más bien como repartir mejor el flujo sanguíneo que se altera en el COVID inicial, ¿ya? Estos tres pilares son los que actualmente tenemos en el hospital y los que ustedes tendrían que entender a lo que tiene que ir el paciente si es que lo requiere, ¿ya? Este paciente, por ejemplo, paciente joven, 32 años, ustedes ven como ahí está, estos son vidrios migrados en parche, muy característico de COVID, ¿m? Y su evolución, ¿ya? PAFI de 380, entendiendo de que PAFI, por ejemplo, aquí debe ser PAFI, ¿no? O sea, no es saturación, es P, de presión arterial. Sobre 300 ya no se considera, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, pero bajo 300 a 200 es leve, 200 a 100 es moderado y bajo 100 es severo y bajo 50 es profundo, catastrófico, ¿ya? Este paciente llegó con 380 y estaba por ejemplo, acá, a ver, tengo el prono, hacía alguna vez prono, también se supinaba, todavía tenía un poquito de mecánica respiratoria, se supinaba, de hecho, frecuencia respiratoria 25 a 22 solamente con prono y con oxígeno, pero la PF empezó a disminuir, ¿ya? Hicimos que hiciera 100% prono, ¿m? No se supinaba para nada y la frecuencia, la mecánica respiratoria, me refiero a retracciones, desapareció, ¿ya? Su frecuencia respiratoria bajó de 20 y siguió bajando la PAFI. El pulmón sigue deteriorándose. O sea, lo que hacemos no mejora la función. Lo que hacemos es una medida de soporte para que el paciente esté lo menos estresado, por decir, clínicamente, para que la inflamación, que ya en el quinto día más o menos, empezó a mejorar y después se disparó para arriba. Este paciente joven tiene una evolución clásica, paciente joven que le va a ir bien, que llega tempranamente, que todavía le quedan días de inflamación en que el pulmón sí o sí baja su función, ¿ya? Pero después empieza a subir. Esa es la historia como que hemos visto. Hay varios perfiles, pero esa es como la más como linda, por así decirlo, ¿ya? Ya, para que tengan esto claro. Entonces, este paciente era así, parchado de vidrio esmerilado. Otro paciente, 75 años, pero ya tenía hipertensión. Este niño tenía obesidad nomás, pero una buena obesidad. En cambio, este caballero, que no tenía tanta obesidad, pero era diabético, hipertenso y principalmente y era hombre, ¿ya? Factor de riesgo. Ustedes ven cómo aquí tiene vidrio esmerilado bastante extenso, ya no son parchecitos, están como confluyendo toda la periferia de acá y acá y acá, ¿ya? 40, 50% de afectación. ¿Mm? Fíjense los días que estuvo hospitalizado, ¿ya? Casi 20 días, en que la PAFI fue bajando, mejoró, aquí tuvo un quiebre clínico, taquicardia, temperatura, se pensó en TEP, fue mejorando, disminuyó de nuevo, ¿ya? Perdón, aquí está el TEP. Así llegó, bastante afectación, o sea, perdón, ¿se acuerdan que este es el escáner de ingreso? Es el escáner de ingreso. Cuando pasó esto, pensamos que tenía un TEP, se hizo un escáner, ¿no? Y la imagen había progresado, se pone mucho más densa, tiende a la organización, que eso histológicamente se podría entender como fibrinosis, celularidad, pero que no son placas hialinas, no son que las células del alveolo se descaman y forman, no es como el DIS3. Esto es otra reacción inmunológica, ¿ya? Y acá tenía, si ustedes se dan cuenta, ven una franja de contraste y al centro negro. O sea, una cosa quería ser circular así, está casi como un eclipse, como que la luna hubiera tapado 3/4 del sol. Eso es lo que están viendo en ese cachito ahí. ¿Se nota eso? ¿Que está en negro? Sí. Perfecto. Ya saben ver un tema. ¿Ya? Y iba bien, mejoró un poquito, de nuevo cayó, se pensó por la inflamación que tenía, que está por acá, está la inflamación PCR por acá, que de nuevo se inflamó, que pensó que era solo infección, se dejó meropenem, bla, bla, un antibiótico bien potente, mejoró, y de nuevo tuvo otro quiebre, se encontró una ITU y finalmente quedó con un NOFA, que es una entidad en organización, una neumonía en organización que puede llegar rápidamente a la fibrosis y que se tratan con dosis más bajas de corticoides al alta, ¿ya? Y se demora semanas en resolver, pero resuelven bastante bien. ¿Mm? Entonces son dos perfiles bastante distintos, determinados un poco por el uso corticoide o no, por la comorbilidad, por la edad principalmente. ¿Mm? Y el programa que nosotros tuvimos en el hospital, que lo diseñamos para pesquisar tempranamente y decir dónde se iban los pacientes, constaba de esto. Y esto habla de una cartilla de una prueba de prono, ¿ya? En el fondo llega el paciente mal, ¿ya? En este caso fui yo, parece.
a una hora específica, con muchas retracciones, mucha disnea, saturando ambiental bajo, con frecuencia sobre 37, bien taquicárdico, enérgico, medio pálido, la piel le costaba llenar el llene capilar ahí, una pafimala, ¿ya? Y a los pocos minutos le hago el prono, ¿ya? Sin cánula de alto flujo, esto es la urgencia. La cánula de alto flujo es como más difícil llevar a otras unidades, pero se puede. Pero el prono no, porque el prono es cursar de vuelta al paciente y acomodarlo. Mejora la saturación, ya baja las retracciones y se espera un poquito más porque no es inmediato, tiene un tremendo cambio inmediato, pero tú puedes ver cambios a las 6, a las 12 horas, por lo cual tú no pienses que fracasa inmediatamente si es que tiene una mejoría clara, ¿ya? Este paciente entonces, pese al prono, tenía todavía frecuencia un poquito alta, pero menos que al ingreso, menos reacciones, menos disnea. ¿Qué nos queda para este paciente? Le empezamos corticoides, le pusimos prono, ¿qué nos queda? Cánula. La cánula. Le vamos a disminuir el espacio muerto para que su sensación de disnea y su dificultad respiratoria sea menor. ¿Ya? Así que este es un paciente ideal para agregarle el tercer pilar, ¿ya? Porque algunos no necesitan cánula, pueden requerir con oxígeno de ser suficiente, bigotera o Venturi, pero este paciente ya requiere, en el fondo, una intervención de una unidad mayor complejidad que tenga cánula, como puede ser una UCI, en este caso nosotros. Este paciente ya lo ingresó una compañera, lo llamaron de su consultorio donde ella trabajaba antes, le dijeron tengo un paciente EPO con daño previo, 40 de respiración, saturando 70, lo estaba enviando en SAPU. Perfecto, venga para acá. Y le bajó la quine, bajó el terapeuta, le pusieron la SINAP, le pusieron las acomodaciones. Y este paciente actualmente está tomando 92 de saturar 70. Fíjense ahí al fondo esta persona obesa con acomodaciones, ¿ya? Eso requiere esa, eso requiere mucha intervención de terapeuta porque esta persona por esa obesidad y por esa, me imagino las camillas iniciales que tienen, fracasa, ¿ya? Pero anda súper bien si le hacen buen prono. Entonces, eh, aquí el intervenir el prono no es una indicación de papel que no ponga de la vuelta y listo, que pasa en muchas unidades que tienen más fracaso. Nosotros trabajamos mucho en la comodidad del paciente, ¿ya? Hay centros que se preocupan mucho de eso, con la SINAF, este otro tipo de SINAF, y el paciente como guagua, ¿ya? Como que hasta casi dan ganas de estar ahí, pero después uno se acuerda que están grave y ya no la dan ganas. Pacientes que aplicando la misma intervención de incluso con cánula de alto flujo y mantienen retracciones, mantienen disnea, mantienen saturaciones muy bajas con respiraciones que son perjudiciales, la verdad que se recién ahí actualmente es la indicación de intubación, ¿ya? Y hay que llamar rápidamente, ¿ya? Criterio de intubación, finalmente el criterio de intubación siempre es clínico, ¿ya? Ya a diferencia de otro año en que se intubaba incluso por imagen, se intubaba porque está la PAFE muy baja, etc. Siempre ha sido, no es que no sea así, siempre ha sido el uso de musculatura accesoria y la fatiga, ¿ya? Como así, no así, cardinal de que esa persona sí requiere tubo, lo está pidiendo, como dice por ahí el doctor jefe de la UCI, ¿ya? Pide tubo, pide que le intube. Pero lo choro de esta pandemia es que pacientes que cumplían perfectamente criterios clínicos de intubación, con estas intervenciones que estaban reservadas solamente para la gente que está intubada con falla muy severa, que da la vuelta, y estas cánulas de alto flujo que en realidad se habían probado en pocos escenarios previamente, la verdad es que mantienen un estado estable de comodidad, de falta de criterio clínico de uso de musculatura accesoria, de fatiga, ¿ya? Estos pacientes pueden estar ahí días y días, ya digamos que por lo menos 5 días, más o menos como evitando, o sea, en el fondo aguantando el chaparrón, como le digo yo, aguantando el chaparrón para que pase la inflamación que sí o sí pasa, ¿ya? Dependiendo del día en que lleguen de su evolución natural, y después, idealmente, que eliminen esa inflamación exagerada del pulmón y se vaya recuperando, ¿ya? Nuestra experiencia, la verdad, es que nosotros tenemos en la UCIM, ¿ya? La unidad que se creó como en el fondo para aguantar a estos pacientes y no llegar a intubarse, que tienen el peor resultado si van a intubación más a una cierta edad, ¿ya? O sea, estar intubado 3 semanas, un mes, no lo mata mucho el COVID, lo mata la infección, el desplazamiento del tubo, el shock séptico, la hiperinflamación, que se ve mucho menos en pacientes menos intervenidos que más intervenidos, ¿ya? Hay personas que llegan tan graves que requieren intubación, pero estar en la UCI
no es gratuito, ¿ya? En el PIC tuvimos hasta veintitantos camas, ya, casi 30 camas, y los ingresos diarios fueron, lo máximo fueron como 5 al día, ¿ya? Pero son pacientes que están en el filo de irse a la UCI, ¿ya? Toda prueba de prono, mientras esté hospitalizada, es constantemente una prueba de prono. Hay pacientes que se fueron a la UCI al primer día, a las 2 horas, porque en realidad casi ni había que hacer prueba de prono, o se fueron al séptimo día porque ya el séptimo estaban cansados, había retracciones. Es una prueba constante, es una vigilancia constante, ¿ya? Por ejemplo, de nuestros pacientes que cumplían criterios de fondo, está dentro de los pacientes que se encarriló estas medidas que fueron nuevas desde abril en adelante. En junio y julio fueron 123 y, por ejemplo, nosotros en junio y julio, si uno ve retrospectivamente los pacientes que casi ni requirieron estar de guatita o muy poco oxígeno, fueron pocos, ¿ya? Ahí se ingresó por algún otro motivo. Pero los que sí o sí requerían cánula de alto flujo, estar de guata, hacer bien estricto, incluso sonda nasogástrica, todo, 73 lograron con eso salir adelante. A 21 que se le implantó esa terapia se fueron igual a la UCI, ¿ya? Y 18 murieron. Ahora, la persona muere no porque fracase en la terapia y se equivocó. El asunto de las personas que se instaló esa terapia y no tenían indicación de entrar a la UCI, o sea, ahora eran muy viejitos, con muchas comorbilidades, o estaban con alguna patología que hacía así impracticable meterlo en un tubo, ¿ya? Una alimentación mecánica. Si ustedes ven el promedio de edad que tienen los pacientes según el grupo, los que tuvieron menos requerimiento de oxígeno y casi necesidad de prono o cánula, tenían promedio de 50 años, ¿ya? Mientras más grave el paciente, los que le fue bien, por ejemplo, pero tuvieron así como al borde, 58, casi 60 años. Los que se fueron a la UCI tenían un promedio de 66, o sea, el tener edad, y que a lo mejor va asociado, y eso son preguntas que tenemos que responder en estudios posteriores, son edades que caen con más comorbilidades, pero la edad es un factor súper importante, ¿ya? Y los pacientes que murieron, en el fondo, los que estaban tan graves para irse a la UCI, pero que por algún motivo no eran para hacer UCI, por ejemplo, muchas veces encontramos cánceres que no están diagnosticados, o personas que llegaron ya después de justo una quimio ultra neutropenizante, con infecciones sobre el gas, y la verdad es que mucho que hacer en esos casos, nada, ¿ya? Y explican un poco que tengan una mayor edad. Las mujeres, mucho menos prevalente, ya si ustedes se dan cuenta, las personas que tenían bajo requerimiento, baja complejidad médica, eso significa BCM, baja complejidad médica, que cumple el criterio para no estar en los SIM, por así decirlo, las mujeres son mejores, o sea, siendo más jóvenes, son más mujeres. Los pacientes que están al filo y les fue bien, pero que tenían ya una gravedad, ya los hombres empiezan a notarse bastante. Y los que se fueron a la UCI, por ejemplo, se fueron 18 hombres y 3 mujeres, o sea, la diferencia por solo ser hombre eh, es abismal, ¿ya? Así que la verdad es que de estos pequeños análisis que llevamos de nuestros datos, así como pasa que estamos haciendo, nos salen una cantidad de preguntas que necesitamos resolver en estudios que estamos ya en curso, así que eso es muy bueno porque tenemos que saber si estamos haciéndolo bien con retrasar quizá la intubación, que tienen que saber que el concepto de insuficiencia respiratoria en años previos es que no debes retrasar la intubación, ¿ya? Y en un principio en la pandemia lo que uno hacía era intubar precozmente, o sea, el paciente empezaba a cumplir criterios de intubación, ¡pa! Intubación. Porque no sabíamos si dar vueltas a las personas, no sabíamos del pronovigil, no sabíamos de la cánula, pero cuando empezaron a salir reportes de eso, nos empezamos a aplicar y claro, te evitáis gente que tenía indicación de intubarse, pero no se hizo y les fue bien, ¿ya? Entonces, hay terapias que disminuyen mortalidad, necesidad de ventilación mecánica y de hospitalización, las hay, ¿ya? Mientras más precoz, menos daño, más oportunidad terápica de la terapia, ¿ya? Si ustedes ven un paciente y lo aguantan con disnea en la casa, lo más seguro es que en vez de llegar al tercer día de disnea, o sea, la idea, el primer día de disnea, y aplicarle rápidamente corticoide y ponerle una posición con cánula que sea lo suficientemente relajada para que no cause más daño, y no hospitalizarlo el séptimo día de disnea, donde ya se produjo un cizallamiento del pulmón sobre un pulmón ya inflamado que más encima se expandió y fue una inflamación no controlada porque no tuvo corticoide. La verdad es que cuando pasa eso, es un factor que no podemos variar. O sea, ojalá yo pudiera decirle a un paciente que está gravísimo, pucha, ojalá usted hubiera llegado en vez del quinto día al segundo día, porque lo más seguro es que lo que hubiera pasado hubiera sido mucho mejor, ¿ya?
requiere una pesquisa activa, tienen que hacer preguntas, y es lo que le más hemos cateteado a los médicos de la urgencia, de la URA, del IBIS, de todos lados, de la PS también, que pregunten por varias formas de que uno puede pesquisar disminución de la capacidad funcional, en el fondo, ¿ya? De disnea. Pero no preguntarle si tocado o no tocado, o sea, ustedes vieron que la persona a usted le preguntan de dos formas distintas, responde cosas distintas, ¿ya? La sensibilización a elementos clínicos son esenciales, o sea, si su frecuencia respiratoria, si su saturación no es normal, no es normal, punto, ¿ya? No le den más vuelta. Educación al paciente incluso en frecuencia respiratoria, capacidad funcional y disnea, decir los puntos que tiene que estar objetivamente él dándose cuenta si está en su casa siendo vigilado, eh, o incluso el invertir en saturómetros digitales son estrategias que han tomado algunos centros para la pesquisa temprana en la neumonía, sabiendo que en el fondo no tienen tantas herramientas terapéuticas, te queda en el fondo llegar lo más precoz posible. Trasladar al paciente en prono, ¿ya? Y es una cosa que yo creo que puede frenar a muchos médicos el ridículo, ¿ya? Oye, pero ¿cómo le voy a decir al paciente que se le ponga de guata? ¿Qué payaso este weón? No, tienen que hacerlo, ¿ya? Mientras no exista más opciones, tiene que hacerlo, ¿ya? Porque dentro de la fisiopatología y la progresión de la enfermedad está eso, ¿ya? Y fortalecer la red, eso es lo que intentábamos hacer esa vez que hacíamos los Zoom. En el fondo, nosotros tenemos que retroalimentar esta información a quienes están en la primera línea, primera línea, o sea, que están llamando al paciente a su casa, el que está recibiendo el por paciente, ¿ya? Hemos recibido neumonias COVID que la han tratado como neumonía bacteriana, o sea, en plena pandemia alguien que te llega desaturando y con dificultad respiratoria no es bacteriano, no, tenéis que hacer una radiografía y descartar que ese no sea COVID, po, ¿ya? No le di moxiglabulánico, imagina, esa persona perdió 5 días hasta que ya la disnea lo mató, ¿ya? Y llegó con un pulmón blanco, ¿ya? Eso voy, ¿m? Pecar de exagerado todo el rato, ¿ya? Así que eso me interesaba que ustedes lo supieran. De COVID se puede hablar mucho, de la UCI una enormidad, pero la verdad es que me interesa que ustedes, que son los prehospitalarios, quizás no ahora, quizás en 2 años, no va a desaparecer esta enfermedad, eh, quizás que es una forma endémica, quizás que es estacional, quizás que no sé, pero por lo menos eso es lo que sabemos y eso es lo que tiene que difundirse, ¿ya? Eso. Pregunta, comentario, duda. Yo tengo una duda. Bien. Me queda la duda con respecto como cuándo sale el CPAP, porque mencionó que, claro, los pacientes que están en prono, o sea, es como escalando de intervención sería como el prono, oxígeno y Ya, después intubación, entonces el CPAP como en qué parte estaría. ya. Nosotros no ocupamos CPAP, no para COVID, ¿ya? El CPAP se ocupa, por ejemplo, los SAOS, ¿ya? O, por ejemplo, el EPO, por ejemplo, la ICC, etcétera. Ya, Hablemos de ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Para no mezclar CPAP y PAP. ¿Por qué no? Porque el CPAP, igual, o ventilación mecánica no invasiva, tiene que ser seteado, tiene que ser eh, perillado, tiene que, en el fondo, todos sus parámetros tienen que ser bien vigilados, porque si dentro de la fisiopatología está el hecho de que si yo tengo un gran volumen corriente, o sea, cuánto entra el pulmón, y es muy grande, lo que estoy produciendo es cizallamiento, abertura y cierre de unidades alveolares, lo cual va a hacer más inflamación. claro. Los centros que ocupan ventilación no invasiva para el manejo de COVID son, por ejemplo, la alemana, dentro de los webinars que hemos visto sobre el tema, ellos no ocupan SINAF, de hecho se jactan de que todas sus SINAF están guardadas, ¿ya? Mostramos una foto ahí, todo guardado, porque ellos ocupan mucho CPAP, o sea, mucho ventilación no invasiva, porque ellos se preocupan de setearlo a tal punto de que el volumen corriente sea pequeño, ¿ya? Y se fijan en los gases, en el CO2, porque el CO2 es un marcador de cuánto ventila o no ventila. Si tú le pones un CIPA o lo que sea, y te sale que tiene un CO2 de 30, eso no es normal, está hiperventilando. Lo normal es 40, ahí uno está piola, ¿ya? Entonces ellos se fijan mucho en el CO2, por ejemplo, más todo, ver cómo se acopla la cuestión, y ver los volúmenes corrientes, o sea, volúmenes de 1 litro por respiración son dañísimos, ¿ya? Ellos hacen 600 o menos, ¿ya? Entonces, esa vigilancia estrecha por una persona experta que se maneje en eso, en un contexto de pandemia, es difícil. Ellos lo han logrado porque deben tener una cantidad tienen mucha capacitación a sus kines, en el fondo se preocuparon de que ese va a ser
se la jugaron por esa y se fueron por todo eso. O sea, capacitaron a todo ese equipo, tienen un tremendo experiencia en eso y lo hacen muy bien. Ya sus resultados han sido muy parecidos a ocupar SINAF, pero cuando tenía centros que no son expertos en eso o no tienen tanta máquina para tener 100 pacientes con ventilación no invasiva, no tenéis tanta vigilancia, en lo que los médicos están ahí son médicos de sala, internistas como uno, que no está muy familiarizado con lo intermedio ni con ventilación no invasiva, que puede ser más iatrogénico que no. La SINAF tiene muchos beneficios fisiológicos, lógicos, ¿ya? Y que se ven, que demuestran que logran ventilaciones protectoras, ¿ya? Aparte de ventilación no invasiva en prono es como complicado, pero lo hacen también. Entonces, y ellos también lo ocupan mucho en los pacientes que clásicamente tienen necesidad de ventilación no invasiva, como ejemplo obesos, ¿ya? En los obesos ellos tienen como el concepto de que tienen mucha resistencia porque tienen muchas cosas de la pared torácica, y tienen mucho de la vía aérea superior, entonces manejan todo ese concepto y lo hacen súper bien. Pero en general, y también pasa mucho en Europa que han ocupado mucho ventilación no invasiva. Y la cánula queda más como para Latinoamérica, es como, no, pero no tan así, no. Sí, en muchos lados han ocupado, pero donde más han ocupado ventilación no invasiva es, por ejemplo, alemana acá en Chile y en Europa, en muchos otros lados, Italia, qué sé yo. ¿Ya? Pero tiene que tener todo eso detrás, pues, o sea, se te Claro, desborda el hospital de pacientes, no tenéis cómo manejar bien una no invasiva y así daño. claro. Doc, y otra pregunta como para modular la inflamación como en la fase inflamatoria de la enfermedad COVID, ¿existirían otras opciones farmacológicas además de los corticoides Bueno, o que tengan mejor respuesta? dentro de los corticoides hay varios esquemas, pues, de dexametasona, metilprednisolona, y etcétera. Pero hay otros que no se ocupan en los contextos no UCI, ¿ya? O sea, se ocupan en la UCI, por ejemplo, hemofiltrate. O sea, así como una diálisis, elimináis toda la citoquina y como que amputáis todas las como de cosas que se producen en la sangre. Tenéis filtro específico que barran esa citoquina, no una simple diálisis con membrana que dializa lo que sea, sino que dializa específicamente citoquina. Tenéis Mm, fármacos como biológicos como antiinterleuquina 6, tenéis varias cosas más. Entonces, la verdad es que, bueno, aparte de ser súper caro, estar en un contexto súper intervencionista, ¿cachai? De manejo de personas que tienen que saber mucho de ese tema, ¿ya? Que no es el caso en una pandemia. ¿Sí? Existen, pero el setting que yo se lo he mostrado no se lo mostré ni lo voy a explicar porque tampoco son muchos los números. ¿Ya? Ni gracias. soy el experto en eso. Profe, tenía dos preguntas. Ese patrón, como, o esa característica semiológica de que el paciente dice, cuando uno le pregunta, oye, ¿te sientes, no sé, por falta de aire? Que sé yo, y te dice no, pero y al subir la escalera, eso es como, y ahí dice que sí, eso es típico de las neumonías intersticiales, ¿cierto? No, o sea, es que las neumonías intersticiales, claro, que una de las quejas de su disnea de larga data, es que es bien tolerada, bueno, por eso es de larga data. O sea, si fuera una disnea como una neumonía normal, bacteriana, o una disnea se nota. Pero claro, una persona que te consulta por 3 meses de disnea, que son como el típico que uno tiene que diferenciar ICC, asma, intersticiales, o qué sé yo, eh, es más tolerado. Ahora, hay muchos mecanismos fisiopatológicos que se han estudiado de por qué hay hipoxemia tan severa y bien tolerada, ¿ya? Hay cambios en que la hemoglobina cambia su afinidad por el oxígeno, hay cambios en... Ay, ¿qué más había? En posiblemente setting como neurológico, así como de no sentir la disnea. Por ejemplo, mucho de lo que hemos tenido COVID, eh, podemos hacer la misma actividad física que teníamos antes, pero sentimos disnea, ¿ya? Y, y a veces es una disnea que yo, por ejemplo, hace un año atrás yo subía los 8 pisos del hospital y llegaba con polimnea porque es lo normal. Cuando uno hace ejercicio y sube 8 pisos, aumenta la frecuencia respiratoria, pero no es pesado. Pero ahora uno hace eso y lo puede hacer sin ningún problema, no hay disminución de la capacidad funcional real, pero la sensación de la disnea es mucho más notoria y eso no hemos dado cuenta de lo que hemos sido eh, recuperados, ¿ya? Así que también puede haber un setting, o sea, una alteración en la sensibilidad del esfuerzo respiratorio. Son varios los mecanismos que están en estudio o hipótesis de por qué
hay una hipoxemia feliz, que es el tema con el COVID. Hay una hipoxemia feliz, una tolerancia muy, muy, muy grande a estados de, o de frecuencia respiratoria alta o de hipoxemia muy profunda. ¿Ya? Y lo segundo, en el patrón de vidrio esmerilado en TAC, no sé si se distingue, si es que la respuesta es sí, mi pregunta sería cómo, entre la vasculatura y la vía aérea. No sé si eso se puede distinguir en el TAC. Lo que es vascular y lo que es vía aérea, no cacho eso. Es que vía aérea es blanco, es negro, po. A ver, vía aérea. Vía aérea, tú en el pulmón no lo ves, a menos que veas un bronquio con una pared, no gruesa, porque hay paredes gruesas patológicas como una bronquiectasia. Tú ves bronquio y en un momento dejas de ver bronquio y ves negro nomás. Eso es lo normal, es normal que tú no lo veas, ¿ya? Pero cuando tú empiezas a tener un relleno alveolar como una neumonía bacteriana normal, tú ves broncograma aéreo, o sea, ver el broncograma aéreo no es normal, ¿ya? Eh, por tanto, no lo hay, pues si te preguntas cómo se ve la parte aérea, no la tendrías que ver, ¿ya? Y si la ves, es lo patológico. En el COVID, como no hay un relleno alveolar, o sea, tú ves una cosa intersticial, o sea, ves líneas dentro de cosas negritas y todo muy pequeñito, un mosaico, eh, tampoco te sirve como para ver un broncograma aéreo, po. El broncograma aéreo te exige que, a menos que, o sea, excepto en la vía aérea, todo lo demás esté blanco, ¿ya? Y eso no se da en el COVID, por lo menos no al principio cuando está con vidrio esmerilado o en el fondo edema intersticial. Después, quizás cuando haya más relleno, cuando se complican otras cosas, haya atelectasia, qué sé yo, ¿no? Tú podés quizás ver adyacente a la vía aérea algo netamente blanco y poder diferenciar el espacio aéreo del otro, pero si no, no. ¿Ya? Ya, gracias. Ujú. Hola, yo igual Sí. tenía unas preguntas. Es que más, o sea, la primera es que, o sea, es que tenía una duda porque ahora quieren como bajar la cantidad de días de cuarentena Ujú. y como que mi duda es como si realmente se sigue contagiando después de eso porque había escuchado que algunos dicen que no, otros dicen que sí, como, Ya, entonces, quizás no hice el énfasis en esa parte, no me acuerdo lo he visto. Nosotros como empleados, o sea, como personal de salud, nos contagiamos no viendo al paciente. O sea, con la medida que nosotros tenemos del tipo de mascarilla, incluso con mascarilla normal, por ejemplo, el doctor Wilson y los que están fuera de la unidad de UPC, la unidad de UPC tiene más aerolización y más leucin porque tiene cánula alto flujo, que tienen muchas eh, gotitas pequeñas, ¿ya? Cualquier cosa, de hecho no se nebulizan los pacientes con broncodilatadores porque se hace puff nomás, porque nebulizan. Eh, esa área uno ocupa mascarilla N95, ¿ya? Pero cuando no está eso, el paciente de general no está tosiendo y está en la parte ventilada, entran con mascarilla quirúrgica, ¿ya? Examina al paciente, menos de 15 minutos y salen y ya eso, y ninguno se ha contagiado, ¿ya? Los contagios que se han producido en personal de salud son porque una persona que de su casa llegó enferma se relajó la medida de distanciamiento social, se hizo el cumpleaños, se tomó tecito más de 6 en una habitación no ventilada. Si tú abres una ventana y haces una corriente de aire, esas pelotitas que están ahí dando vueltas, estancadas, corren y ya no te contagias, ¿ya? O sea, en el aire libre, aunque estés media hora con una persona a 2 metros, jamás te va a contagiar porque siempre el corriente se está yendo las partículas que están en suspensión. Pero en un ambiente cerrado, que no tienes ventilación y tú empiezas, aunque estés con mascarilla no debe ser tanto, pero te sacas la mascarilla para tomar tecito y lo haces con 3 personas más y uno de esas está contagiado y está media hora, puede fácilmente contagiarte. Y es así como se han producido los contagios dentro del hospital, no porque estás viendo COVID. ¿Ya? profe, y por fomites, O sea, sí, de hecho, por eso uno se lava las manos. Ahora, la eficacia del fómite para transmitir el virus es bastante penca, ¿ya? O sea, si fuera por eso, así como uno de esos de real virus, que como la diarrea o qué sé yo, que tú tomáis la manilla y el que viene media hora después la toma y se contagia, no, el virus generalmente se muere en pocos minutos más si está expuesto al sol. Pero sí, pues si se contagia por la mano, de hecho, por eso uno tiene la medida de contacto cuando uno va a ver a un paciente, porque se lava las manos, saca el delantal y después saca la mascarilla que va por vía aérea, ¿ya? Pero sí, pues, el contacto sí es un fumite, sí es un método de contagio,
pero el vino en general es poco resistente a la desecación y a mantenerse en un espacio a menos que sea húmedo, a menos que esté en una bota así en un paño húmedo, no sé, harto rato, pero no sé, que tengas la zapatilla, te vayas a tu casa y porque tú tocaste el suelo y después 2 horas después te hincaste, pusiste la mano en el suelo y te la pasaste por... No, es súper difícil que ese bicho ya esté vivo, ¿ya? Y ahora sí, la última. Es que hay, en la neumonía por COVID dan antibióticos como parte de las indicaciones. Y como que no entiendo por qué. La acitromicina tiene, aparte de ser antibiótico, la acitromicina tiene efecto antiinflamatorio. Es todo simplemente criterio clínico. Y la ceftriaxona, más acitromicina, como doble cobertura, es porque es una neumonía grave, o sea, como por protocolo nomás. Es como cuando te llega una meningitis, tú empezás ahí, no sé, por corticoide, empezás ahí ceftriaxona y empezás ahí aciclovir, pensando cualquier cosa que puede ser meningitis, y ya con el tiempo empezás a escalar. Es una pregunta que nos hemos hecho varios y algunos incluso han tomado medidas como para descalar en tratamiento. Eh, debiera suspenderse. Debiera suspenderse, pedir procalcitonina, pedir que es una molécula que no, un marcador que puede uno diferenciar más o menos lo que es bacteriano o no bacteriano. eh, Ver, por ejemplo, si una neumonía grave, sacar legionela y neumococo como antígeno en la orina, ese tan negativo uno dice no tiene, ¿cachai? Y los antibióticos no tendrían un sentido. ¿Mm? Y las imágenes son claramente muy videomedilados, muy de viral, pues, o sea, pero la verdad es que entre que es protocolar, ¿ya? A eso no así como medio cuadrado sigue el protocolo, y ni más que nada un poco por eso, ¿sí? El hombre se maneja harto por costumbre y por imitación. Pero está resguardado, por así decirlo, para no ser tan para no quedar tan mal parado, es por protocolo. ¿Cachai? Pero Gracias. sí, toda la razón, no tiene ni un sentido poner antibiótico a todo, a todo, a todo, a todo. Hola, Doc, Doc. ¿Sí? ¿Puedo añadir algo? Lo de la neumonía. Dele, dele. Si Pico uno todo lo lo que... piensa bien, la principal causa de las neumonias siempre ha sido viral. En los estudios donde logran identificar etiología, la mayor parte de las neumonias son virales. Sin embargo, todas las neumonias se tratan con antibióticos y es porque poblacionalmente tratarlas con antibióticos disminuye el riesgo de morir poblacionalmente. Sobre todo es válido para como las neumonias adquiridas en la comunidad que se manejan y uno no tiene posibilidad de tener etiología. Ese por un lado, porque en el fondo tengo menos datos, tengo menos posibilidad de tener datos que me apoyen de que la infección no tiene nada bacteriano. Y en las neumonias graves, distresadas, donde el concepto es que si te equivocas y justo había un neumococo dando vuelta, el paciente se murió. Entonces, en pacientes que están graves, porque en el intermedio manejamos pacientes COVID con fallas respiratorias hipoxémicas súper graves, ¿cómo se llama? Que lo toleran en forma vigil, pero son igual pacientes súper graves. Afortunadamente en el hospital tenemos suficientes antecedentes como para generar algo así que se llama endotipo de la sepsis, que podríamos tener la opción de suspender antibióticos. Pero conceptualmente desde siempre las neumonias se han tratado por una cosa epidemiológica o por una cosa como intentar disminuir la mortalidad, pero siempre han sido virales. Eso igual es una inquietud. Pero si lees la guía de neumonía del Consensur o lo que sea, se tratan todos con antibióticos. Estoy por turno, así que no sé si me expliqué muy bien, pero... No, Si uno tiene más datos, tiene que ocupar los datos y tratar de optimizar el manejo. de hecho, el Lavero suspende cuando puede, suspende antibiótico. Dice, esto no puede ser. Sí. Y tiene razón. Sí. Bueno, pero uno dice, uno es esclavo de su, ¿cómo es? Uno es esclavo de sus afirmaciones, ¿no? Pero también se tropieza en eso. Difícil. ¿Estamos? Hay preguntas en el chat, profe. De la Ah, Fran Correa y de la Trini. Chat. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? La Trini, que no le quedó claro lo del prono y la vasculatura. ¿O ya lo aclaré? Sí, eso quería preguntar. Eso- El esquema no lo entendí bien. El esquema.
Sí, que tenían la diapositiva. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Entendiste cuál es como el concepto del prono? O sea, entendí que en otras patologías es aprovechar como mayor Apertura de alveolo. como apertura, exactamente, de alvéolos. Pero aquí no entendí por qué era como un fenómeno con la vasculatura y no eso. Eso como que... El COVID tiene mucha afectación de la vasculatura. De hecho, como les puse en la segunda foto de fisiopatología, trae mucha trombosis, ¿ya? Y Ujú. ustedes saben que la tríada de bicho incluye daño endotelial, coagulopatía, qué sé yo. Y es porque el bicho se aloja mucho en ese tejido, más que en el epitelio mismo del alveolo, ¿ya? Ujú. No se descaman los neumocitos para formar placas de hialinas como producen una neumonía grave, sino que se produce alteraciones, por ejemplo, en la función de la vasculatura. La vasculatura dice, allá está oxigenado, más flujo para allá, ahí está poco oxigenado, está poco ventilado, no le tiro flujo. Esa Ujú. regulación fisiológica se pierde, ¿ya? Y por tanto, por eso una de las causas de la hipoxemia o de la falla respiratoria es que es poco óptima la forma en que se distribuye el flujo. Esa, Ujú. ese mal recurso del flujo que tiene la vasculatura pulmonar cuando le viene COVID, cuando uno lo pone de guata, se optimiza, ¿ya? Ya, gracias. Sí, ahí entendí. ¿Y alguien más me dijo que tenía otra duda? ¿Tenía ahí? La Fran Correa, Javier Suárez y yo. Con pacientes asmáticos y EPO, también sucede la disnea sea silenciosa. Ya, partiendo de que, bueno, eso hay que estudiarlo, por lo menos visto, pero nosotros pensamos, no, aquí van a llegar todos los EPO, van a llegar todos los asma, van a llegar VIH, por ejemplo, o está muy bien guardado, o la verdad es que esos no son los factores más importantes, como le mostré, es una patología que afecta a la gente de mayor edad, incluso con poca movilidad, mucha cosa cardiovascular. Francisco, muy cómodo de eso, le dice, se ve la hemoglobina glicosilar en el pulmón, ahí mira, mira esas manchas, pura hemoglobina glicosilar. Pero si uno ve también, en la población en general también hay mucha diabetes, mucha hipertensión, mucha obesidad, o sea, eh, pero es gente hombre por sobre todo, fumador o no fumador, es gente obesa, sí, pero hay gente flaca también. Y la edad, por sobre todo la edad. Entonces, y no solamente porque tenga más comorbilidades, sino uno dice, chuta, la edad, ¿ya? La edad y el sexo. Y poco asma, poco época, así como uno ve más época en la urgencia porque se compensa el EPOC que el EPOC en COVID, ¿ya? Eh, Así que, por ejemplo, asma descontrolado, hemos recibido como dos de San Antonio en que hay una antecedente importante de asma y que hay mucha sibilancia en el examen físico, pero en general no hay tanto componente del asma. No es un factor que uno diga, uy, podrá ser que ocupan inhaladores con corticoides crónicos y eso será un factor protector. Eso es otra pregunta interesante, ¿ya? Que no está muy resuelta. Entonces, eso por un lado. Y no, Disney silenciosa no. Ellos son muy gritones. ¿Ya? ¿Y qué otra pregunta había? ¿Y la transmisión es específicamente por gotita o también por vía aérea o solo por gotita? Ya. Gotita significa que te toso y las gotitas que son grandes caen 1 o 2 metros para allá y esa es gotita. ¿Ya? Tú necesitas ponerte antiparra para que no te escupan en la cara, mascarilla para que no te escupan en la boca y después lavarte las manos porque si te tosió en la mano va a ser un fómite, ¿no es cierto? Los contagios se producen por lugares encerrados, o sea, son gotitas pequeñas, insisto. El personal de salud, que es como los ambientes uno más puede ver cómo se contagian las cosas, es porque comparten, bueno, ahí se chupetean las cucharas, cuando uno empieza, lo que están encargados de ver los brotes dentro del hospital, empiezan a cachar de que cuando dice, uy, tu cumpleaños es positiva, empiezan a contar todo lo que dicen, ¿no? Que cumpleaños acá, que compartieron taza, qué sé yo, pero muchas veces está asociado a que el lugar era encerrado, ¿ya? Sin ventilación y estuviste 2 horas fácilmente con la persona, ¿ya? Aunque, por ejemplo, yo con el Francisco dormimos en cama separada, pero toda la noche, no sé, pues, de 3 a 7, yo tosiendo hacia la pared y no se contagió, pues. Entonces podría alguien decirme, no, la verdad es que ahí o tenía poca carga, ¿ya?
no hay ventilación esa pieza, está totalmente sin ventana. Por lo menos los casos que te digo de los restaurantes, en esa página hay 3 casos, uno de autobús, uno de restaurante y otro de una oficina, en que ven a qué instancia quiénes fueron los que se contagiaron en qué tiempo, y te da a entender de que incluso personas que compartieron vómitos, o sea, fueron a lavarse la mano en la misma llave, tocaron la misma puerta, no se contagiaron, pero sí los que compartieron el aire, por ejemplo, en recirculación de aire, esos son los que más se contagian entre ellos cuando tenían una exposición más de 20 minutos compartiendo el mismo aire. ¿Ya? Por eso es tan importante la ventilación, que uno abra las ventanas cuando uno quiere, por ejemplo, sacarse una mascarilla y compartir, no sé, un tecito, algo así. ¿Mm? Aparte de la media contacto. Esos descuidos van a hacer que ustedes se contagien. ¿Mm? ¿Ya? ¿Aló? Creo que quedó una pregunta botada en el chat más, doctor, de Javier Suárez. Léamela, por favor, léamela. Yo soy un abuelito. Dice, ¿qué se sabe de las reinfecciones? ¿Hay info sobre eso? No, todavía no. Por lo menos por 3 meses de seguridad no. No. No, si hubieran reflexiones, yo creo que sería la primera noticia que tendríamos en la alerta, porque sería sería pavor para todos, ¿sí? Más encima. No, pero tampoco hay seguridad de, o sea, nadie está exponiéndose a reinfectarse para probar de que está inmune todavía, ¿ya? Yo mantengo todo lo que nos hemos contagiado, nos mantenemos haciendo las medidas, porque en el fondo, independiente de que no nos contagiemos nosotros, si nosotros no tomamos las medidas de lavarnos las manos, aunque no nos contagiemos, podemos por fomite transmitir. Entonces, es importante mantenerla, pero no ha habido más que Osandón ni otros políticos más. eh, eh, ¿Han habido políticos de izquierda que se hayan recontagiado o puro de derecha? Bueno, en fin, Solo de derecha. solo de derecha. Interesante, eso es un factor de riesgo, factor de riesgo. Exacto. Hay que estudiarlo. Yo creo que, Francisco, hay que ponerlo una variable dentro de del estudio. No, pero no. ¿Ya? Ya. Bueno, eso. Espero que le haya gustado. Me enfoqué especialmente en lo que yo creo que debe saber todo médico sobre el COVID, ya porque tiene un papel importante que hacer en la reacción oportuna y encontrar los signos que a veces son bastante guardados por el paciente, se los mostré ya, y esa interrogación la hemos visto en muchas personas, ¿ya? Otra forma que pueden pesquisar es cómo la persona habla. Si habla frase entrecortada, por ejemplo, los que llaman para ver, oye, ¿cómo está usted? No, estoy bien, sí, no. Y eso incluso en colegas médicos, así porfiados y poco sensibilizados, han dicho, no, si estoy re bien, no, y después andan en la UCI, ¿ya? Así que, ojo con eso. Me interesa que le haya quedado ese mensaje, ¿ya? Así que, eso pues. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Doc. Muy interesante la clase. Gracias. Chau. Muchas gracias.